Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo esta pandemia afecta a los cientos de millones de personas que ya vivían en estados de pobreza, de hacinamiento, de marginalidad o se veían obligadas a migrar o eran víctimas de guerras o conflictos. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. Los pueblos nómadas son uno de los grupos poblacionales característicos de Afganistán. En este país del corazón de Asia, desde hace miles de años, familias enteras recorren las vastas estepas junto a sus rebaños de ovejas y cabras. Su forma de sustento es comerciar productos relacionados con estos animales de pastoreo a cambio de otros alimentos y medicinas con los que puedan seguir viajando. Pero para más de 1.5 millones de nómadas afganos, el hambre se convirtió en un problema luego de más de 3 meses de cuarentena por el COVID-19. Entre ellos, la tradicional tribu Kuchi. Los Kuchis son una tribu de Afganistán que no está muy conectada con la tecnología. A lo largo de sus expediciones como nómadas no cuentan con energía eléctrica ni los recursos para proveerse red de internet. Así que las noticias les llegan oralmente cuando visitan ciertos mercados. ¿Dónde podríamos obtener información sobre el COVID-19? Ni siquiera tenemos energía, entonces, ¿cómo podríamos ver televisión? La tradicional forma de sustento de estas tribus nómadas consiste en la elaboración de productos derivados de la leche de cabra, así como de la lana de las ovejas. Pero con la decisión del gobierno afgano de extender por 3 meses más la cuarentena, las tiendas de la montaña en las que solían comercializar escasean. El COVID-19 nos ha afectado mucho. No podemos vender nuestra leche, yogur o queso. Todas las tiendas están cerradas, por lo que no tenemos ningún lugar para vender nuestros productos. Organizaciones no gubernamentales han llegado a la zona para informarles de la pandemia, proveerles elementos de higiene y enseñarles otras alternativas de venta, como la preparación del ghee o la mantequilla clarificada. Pero ante el avance de la crisis, el hambre ha comenzado a ser una preocupación para estas familias, un flagelo que se suma a las décadas de conflicto y sequía que han sufrido estas tribus de Afganistán. En Yemen, el país de Medio Oriente que carga con la peor crisis humanitaria del mundo, se cumplió el plazo para que los grandes donantes internacionales desembolsaran el dinero prometido. Al no alcanzar a reunirse todo el presupuesto de ayudas a tiempo, cerca del 75% de los programas de las Naciones Unidas cerraron sus puertas. Ahora, millones de niños están desprotegidos, como Isa Nasser, un bebé que nació en medio de la guerra pesando cerca de 3 kilogramos, pero que ahora, 7 meses después, pesa lo mismo. El caso de Isa, un bebé desnutrido que está al borde de la inanición, vuelve a prender las alarmas para que la comunidad internacional invierta en las 24 millones de personas que por la guerra civil de ese país y ahora por el coronavirus sufren de hambre. Trabajo como pescador, estaba en el mar y tuve que mudarme. Cuando comenzó la guerra fuimos desplazados de una aldea a otra, en Ahash. Soy una persona pobre y mi hijo está en este estado y no tengo nada que darle. Me dicen que está desnutrido y se puede ver cómo está su estado. Isa Nasser es un niño de 7 meses y pesa 3 kilos. Este es el peso de un niño al nacer. ¿Pueden creerlo? Su condición es muy trágica. Sufre de desnutrición aguda. Su piel se estira fuertemente sobre sus huesos. Las lluvias monzónicas al nororiente de India han causado graves inundaciones en el estado de Assam. Las autoridades calculan que más de 1 millón de personas han tenido que abandonar sus hogares en medio de la emergencia que también ha afectado al Parque Nacional Kaziranga, Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. César Rojas nos cuenta más. Quedan poco más de 1000 ejemplares en el mundo del raro rinoceronte de un cuerno, y la mayoría de ellos están en el Parque Nacional Kaziranga, cuya superficie está en un 70% sumergida por las inundaciones al noreste de India. Los medios locales reportan que al menos un rinoceronte se ahogó por la subida del río Brahmaputra, que ya afecta a 23 de 33 distritos del estado de Assam. Las lluvias monzónicas amenazan a miles de personas en la región.
Nuestras casas están sumergidas bajo el agua desde el domingo. Nuestras casas han sido destrozadas y muchos perdieron sus pertenencias. El ganado también se ha visto afectado. Las autoridades del estado dicen que más de 1 millón de personas han tenido que abandonar sus hogares. En Assam, los casos por coronavirus vienen en aumento, pero ahora lo más urgente es buscar albergue y resguardarse de las lluvias que, según los pronósticos, van a continuar. Los meses previos de confinamiento aumentan su situación de riesgo. Los habitantes de la región improvisan refugios mientras llega el apoyo militar anunciado por las autoridades para las operaciones de rescate y para procurar albergues que cuiden la distancia entre las personas. Todas nuestras casas están bajo el agua. Ni siquiera pudimos cortar el arroz cosechado. Ahora nos estamos quedando en un refugio temporal al lado del camino. Estamos enfrentando problemas con la comida y el agua para beber porque nuestros pozos están sumergidos por la inundación. Cada año las lluvias monzónicas causan graves estragos en Assam. Ahora las millones de rupias que se invierten en el control de inundaciones parecen insuficientes. Sudán del Sur es un país de África bastante joven. Logró su independencia apenas en el 2011. Enseguida comenzó una guerra civil de 7 años que recién terminó en febrero de 2020. Un conflicto desgarrador con numerosas atrocidades cometidas contra civiles, entre las que se cuentan cientos de violaciones a mujeres y niñas, torturas a niños para obligar a sus padres a ir a la guerra y pueblos quemados mientras dormían sus habitantes. Luego de un desplazamiento forzoso, miles de sudaneses regresan de a pocos para ahora enfrentarse a la precariedad sanitaria en tiempos de coronavirus. Las mujeres son las principales visitantes y comerciantes de este mercado local en Yambio, una población por mucho rural y precaria. En un esfuerzo para proteger a estas mujeres del nuevo coronavirus, una misión de las Naciones Unidas, en conjunto con la Diócesis Católica del pueblo, distribuyen mascarillas faciales en los suburbios. Estamos apuntando a 500 máscaras faciales por locación y tenemos 4 ubicaciones en esta región del Ecuador occidental. La mayoría para ayudar a las mujeres miembros de la comunidad, quienes en sus visitas al mercado son las más vulnerables a contraer este coronavirus. Sin estar familiarizadas con el uso de los tapabocas, barbijos o mascarillas, estas mujeres se los prueban por primera vez en sus vidas. Nos ayudaron trayendo estas mascarillas faciales que usamos sobre nuestra nariz y boca para protegernos. Si este virus llega por el aire, una vez que cubramos nuestra nariz terminará en la mascarilla facial. Para cuando lleguemos a casa por la noche, lavamos la mascarilla y la dejamos secar. Luego nos la ponemos de nuevo por la mañana. Esto nos ayudará mucho. Con un débil sistema de salud, en Sudán del Sur temen que, de propagarse el COVID-19 en la población, los centros médicos colapsen y dejen de atender las enfermedades que normalmente afectan a este país, como la malaria, la diarrea y la neumonía. Vamos ahora a América Latina. La pandemia de COVID-19 ha dejado a millones de personas sin trabajo en la región, pero ha afectado particularmente a las mujeres sin contratos fijos que las llaman por días para realizar labores domésticas. César Rojas nos cuenta el drama de alguna de ellas en Ciudad de México. Carmen Hernández tiene 59 años y lleva 20 trabajando en el servicio doméstico. Como miles de personas en América Latina, sus contratos son verbales y no la han vuelto a llamar desde que la pandemia impuso medidas de aislamiento en México. Nunca se vivió una situación como esta, ¿no? Esta sí, ahora sí que pues a todos nos pegó, a pobres y ricos, a todos nos pegó. Y pues sí, ahora sí que pues dice ese dicho, pues los ricos a lo mejor no lo sienten tanto, pero nosotros los pobres pues sí lo estamos sintiendo demasiado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, calcula que 18 millones de personas en la región trabajan como empleadas domésticas. El 93% de ellas son mujeres. En el contexto de la pandemia, la CEPAL estima que 7 de cada 10 personas en este sector han perdido su trabajo. O sea, los pocos ahorros que uno tenía, pues ya se están terminando y ya tiene uno que empezar a salir. Así, aunque esté la pandemia, pues tenemos que empezar a salir, a buscar, porque si no, ¿qué hacemos? Pero la condición crítica de estas trabajadoras no nació con la pandemia. Además de la precariedad en su contratación, muchas se enfrentan a la discriminación.
Hay personas que te tratan bien y hay personas que te tratan mal, te ven como un objeto o algo de ellos, ¿no? Antes de la crisis, Carmen trabajaba en 5 casas, pero desde mayo está sin trabajo. Ahora cree que volverá a trabajar un día a la semana, una situación crítica para su bolsillo que está lejos de estabilizarse. Y terminamos en París, donde un grupo de alrededor de 100 jóvenes migrantes acampa cerca de la Place de la République. El campamento fue montado por Médicos Sin Fronteras con el apoyo de otras organizaciones. Las carpas fueron instaladas como un gesto humanitario, pero también como una forma de protesta para llamar la atención de las autoridades de la capital francesa sobre la situación en la que viven miles de personas como ellos. Desde el cierre de un campo de migrantes en Calais en 2016, muchos refugiados se han trasladado a París. Algunos vienen del norte de África, otros de Medio Oriente o de Asia. Son menores de edad y no han encontrado oportunidades. En Francia no me está yendo muy bien porque desde que llegué nada anda a mi manera. Duermo en la calle y a veces me encuentro en rincones que no son buenos para mí. Hay gente que me ataca, ¿ves? Así que no me está yendo bien por el momento. Hoy estamos tratando de hacer a esta población invisible un poco más visible, porque estos menores sin acompañantes están siendo ubicados por las asociaciones porque tienen un estatus muy particular. Realmente es un estatus en el que no son adultos ni menores, así que nadie los cuida porque todos se tiran la pelota unos a otros en la corte. Este es el panorama de los más vulnerables de esta semana en el mundo. Son miles de millones las personas que enfrentan esta epidemia en frágiles condiciones y el alivio solo es relativo. Gracias por seguirnos. Recuerde que más información la puede encontrar en nuestro sitio web france24.com.